te levantas en la mañana sabiendo que existe un 99% de probabilidad de que nunca te compres una casa, de que nunca tengas un carro, de que nunca tengas estabilidad laboral. Hemos perdido noción de lo que es la visión de un país. O sea, no tenemos la visión de un Perú hacia, vamos a decir, 2030, no, escúchame, 2050. ni al próximo año tenemos. Y el problema es que ahí hay varias cosas. Una de ellas es que precisamente, y creo que ha sido el gran cáncer que ha tenido el Perú en lo político en los últimos 10 años, desde las reformas, estas que empiezan electorales con Fernando Tuesta, ¿no? Que desde mi perspectiva debería estar rindiendo cuentas a la justicia por lo que han hecho. Esas son las reformas que hizo con Vizcarra, pues, efectivamente, ¿no? ¿no? Empezó destruyendo los partidos. ¡Qué desastre! Es que lo que haces es, si bajas el número, es tan sencillo, bajas el número de firmas para inscribir un partido político, lo que estás haciendo es de facto fragmentar e hiperfragmentar la población política. Claro. Entonces, ya no vas a tener 5, 6 o 10 partidos políticos. Ahora tienes, ¿cuántos van a ser? ¿40 candidatos? ¿Cuántos partidos hay registrados? ¿Más de 60? Claro. Es una locura. Mira, entre las elecciones presidenciales, parlamentarias y las que van a haber en la segunda parte, que son de alcaldes y tal, son 500.000 de candidatos. Imagínate, medio millón de candidatos en un país de que 35 millones. O sea, es realmente una locura. Más el gasto que te genera cada proceso electoral, ¿no? Ese es otro tema que no se toca, con millones de soles. Y aparte ningún presidente ahora gana porque la mayoría le guste, porque tú pasas a segunda vuelta con 15%. Es que ese es el gran con 10%. Ese es el gran problema de la hiperfragmentación política que trajo la reforma de Tuesta, auspiciado, impulsado por Vizcarra y toda la caviarada, que es un propósito deliberado de debilitar al país. ¿Por qué? Porque lo debilitas por una parte quitándole el monopolio de la violencia. Esta idea de que son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional las que se encargan de la seguridad interna, también de la seguridad externa. Pero en el caso de la seguridad interna, los descabezas con el tema, primero los desmoralizas claro. A propósito, porque haces estas campañitas donde básicamente dices que la policía es corrupta, la policía es una porquería. Todos son unos abusadores, las Fuerzas Armadas, ¿no? En general. Les pagas mal. Claro. Los encarcelas y hacen una defensa legítima. Entonces tienes ahí, ¿no? el hacha de los derechos humanos en el cuello. Entonces ningún agente policial va a hacer su trabajo porque no quiere terminar preso cumpliendo su deber. Sí, pues, pero eso es algo que es cultural ya. Claro, pero es que eso no era así hasta hace unos 15, 20 años. Claro, no hay ningún respeto a las Fuerzas Armadas. Les quitas, los desmotivas, los maltratas, les pagas mal, les atas las manos con el tema de los derechos humanos. Al final nadie va a querer ser policía. No, de hecho no hay vocaciones. No hay. En las Fuerzas Armadas faltan vocaciones. Exacto, entonces ya no es esa idea de que entrabas a la policía, por lo menos no a hacer cumplir la ley. Eso ya no existe. Entonces, seguridad interna totalmente desbocada, no tienes, vamos a decir, la gente no se siente segura con razón. Después, el tema mediático, que es muy fuerte, y ahí entramos, ¿no? Cómo se está usando no solamente una lucha de sexos, ni siquiera una lucha de géneros, o sea, la lucha de sexos feministas contra el resto de la población, la lucha de géneros homos contra héteros y trans contra héteros, feministas contra trans. Es decir, has creado una serie de pleitos ahí, dicotomías esenciales, ¿no? Tipo estas pugnas marxistas, estos dualismos tan elementales, ¿no? El proletario capitalista lo has traspasado a otro tipo de narrativa. Y aparte de eso, ahora ya estás hablando, por ejemplo, de peruanos versus extranjeros. Si un peruano dice, oye, quiero que cuide mi frontera, xenófobo. Entonces siempre estás encontrando caminos para polarizar. Y si tú a esa polarización le sumas la hiperfragmentación política, tienes una bomba. Y a eso le sumas la falta de monopolio de la violencia por parte del Estado. Tienes un caldo de cultivo, es lo que estás viendo ahora. Un país que se está completamente desbocando. Pero tú ves, por ejemplo, que ahora está más agudizado. O sea, la comparación, por ejemplo, entre el escenario político en el 2020, que es el merinazo, con el de ahora, ¿no ves algún tipo de cambio o movimientos de poder, de fichas? No, al final sigue siendo, yo lo que veo es que, bueno, no es lo que veo, es lo que ya la gente ya puede constatar, que la caviarada, ¿no? Ha mantenido su hegemonía política. No se lanzan abiertamente nunca a puestos políticos, siempre ponen títeres o no descartables, pero finalmente los que terminan haciendo la política en el país son ellos. Y la hacen a través no solamente del poder ejecutivo, por el títere que pongan de turno, en el poder legislativo también.
ahí entra el tema de la fragmentación. Es más fácil, no, divide vencerás, es más fácil comprar a individuos que comprar bloques. Eso está bueno, claro, es cierto. Y esto de que entran partidos, entre comillas, que luego dentro del Congreso se desmembra. Y ahorita, por ejemplo, me da risa porque... me da risa, es un decir, porque ahora te dicen, no puede tomar el poder ningún partido político y te nombran a 10. Solamente podría ser presidente estos que no tienen partidos. ¿Quién? Flor Pablo, Susel Paredes y Ruth Luque. Hemos llegado al punto de normalizar ese tipo de tonterías porque eso no lo deciden 3 o 4 voceros autodeclarados, eso lo deciden las urnas, la gente. Exactamente. Pero ya hemos llegado a un punto de normalizar ese discurso, donde existe un grupúsculo, ¿no?, de gente profundamente corrupta, que te diga qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, a quién tienes que votar, a quién tienes que pegarle y a quién no tienes que pegarle. Twittercracia, le he llamado Efectivamente. la Twittercracia. O sea, todo en Twitter, ¿no? El Twitter, todos opinan, este no puede gobernar, este no Exacto. puede ser primer ministro, este no puede. Ellos deciden, ¿no? Claro. Pero el Twitter también cumple una función de imbecilización colectiva. Y es parte Distorsiona. de distorsionar, porque a ver, muchos de los contenidos que tú ves muchos de los tweets que tú ves ahí en Twitter o en X, Yuli, no son producidos por personas. Claro, son automatizados. Totalmente. Repiten, ¿no? Efectivamente. Un mantra. Ahora ¿cómo es? Pacto corrupto, mafioso. Sí. Pacto mafioso. O sea, lo que estamos viviendo ahorita, Gerí, es el resultado de un pacto mafioso. Entonces hay que salir a marchar y donde lees es hashtag pacto mafioso. Pero el propósito siempre es satanizar, ¿no?, a unos, ¿no?, y santificar a otros. Y tienes esta situación en las redes donde se genera también portadas de diarios, ¿no?, donde ya entramos, y esto ya incorporaría incluso un elemento tecnológico que acá no se está viendo, pero que va a llegar. El terrible futuro que nos espera si es que la verdad se vuelve, vamos a decir, indescubrible. No sé. Ya estamos prácticamente ahí. Estamos haciendo una transición. Pero yo creo que ahí depende también en cuanto es la actitud que tú tengas para querer descubrir la verdad. Lo que pasa es que la gente se traga lo que les ponen y no hacen ningún tipo de esfuerzo para contrastarlo. Pero es que ahí hay otro problema. Y ese es un problema del día a día. Es imposible pedirle a la gente que, por ejemplo, vive en Villa El Salvador y trabaja en el aeropuerto, ¿no?, que tiene que tomarse 2 o 3 combis para llegar al trabajo y que están 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, que llegan molido a la casa y que tú le digas... Totalmente. Que es parte también del proyecto de desmoralización de un pueblo. Tú matas a un pueblo cuando le quitas la esperanza. Y lo que yo estoy viendo es que ya no solamente estamos perdiendo la esperanza a los mayores. Estás teniendo una generación que está viendo cuán difícil va a ser el futuro. Son jóvenes que no saben si terminar la carrera les valga la pena porque vaya a llegar un agente de inteligencia artificial y termina automatizando su trabajo. Claro. Tienes jóvenes que ven los precios de las casas, de los automóviles, del día a día ellos saben ya, y fíjate qué duro de ser eso. Te levantas en la mañana sabiendo que existe un 99% de probabilidad de que nunca te compres una casa, de que nunca tengas un carro, de que nunca tengas estabilidad laboral. Porque los trabajos están, ¿no?, el proceso de destrucción creativa. No más en nuestra época ya era normal cambiar 8 veces en tu vida de trabajo, cosa que nuestros papás entraban a un trabajo y se jubilaban en ese trabajo. Pero competías con otros seres humanos. Claro. Ahora ya no solamente compites con otros seres humanos, compites con jóvenes de otros países. Ya ni siquiera compites con jóvenes de otros países. Compites también ahora con procesos de automatización. Lo que se viene con el tema de la inteligencia artificial, muy poca gente lo está entendiendo. Eso va a generar una dislocación en el mercado laboral de tal magnitud que, a ver, ¿qué pasa si tienes un pueblo que no tiene trabajo, que no tiene que comer? ¿Qué es lo que pasa en un ambiente de seguridad? Plantéalo en esos temas. Y no tengas una fuerza lo suficientemente establecida para que controle algo así. Y que no tengas un Estado lo suficientemente fuerte para que tenga planes, vamos a decir, de asistencia. Y que no tengas una empresa privada lo suficientemente solidaria para que pueda apoyar en ese país. ¿Y tú crees que la generación Z, esta que se autonombra, generación Z, que está ahora marchando, en un poco tiempo va a comenzar a marchar, sea la que realmente representa a la generación Z? ¿Cómo es me acabas de hacer una descripción que no sé si coincide? Ahí está.
de los chicos que hoy están protestando. Es parte del... Perdón, no de los que están protestando, de los que están convocando a protestar, sí, que es porque diferente. los que convocan a protestar no van a la protesta. No necesariamente, muchos de ellos. y muchos de ellos, como pasó con el caso de Merino, que luego después de 5 años salen a decirte, es que no sabía, no me di cuenta, ahora que soy padre, ahora que ya me casé, ahora que ya no tengo, no sé, 24, sino casi 30, ya me doy cuenta que fue una tontería. Efectivamente. ¿No? Acá hay un truco, y eso parte de la manipulación de los medios. Tuviste una generación previa que fueron los millennials. ¿Okay? No quiero meter a todos en el mismo saco porque hay gente de esa generación millennial que es gente valiosa. Sí, claro. ¿No? Sí, estamos hablando de tendencias. No es todo, o sea, no todo el mundo. No todos los puedes meter en el mismo saco, ¿no? Pero esa generación millennial fue una generación que vivió en la bonanza, ¿no? ¿Nosotros qué somos? X. Que somos, honestamente, yo creo que la mejor generación. Segundo vejestorio que siento acá que me dice. No, es que es verdad. Nosotros, no, yo no me ofendo. No, somos la generación X, somos una generación disciplinada, responsable, con una vocación por el trabajo, que hicimos la transición desde de jugar a la bicicleta con los amiguitos y no mata gente, las escondidas, y pasamos por Atari, Commodore, Sinclair, y después empezamos a ver el cambio de la computación. Vivimos los dos mundos, ¿no? Así es. Entonces llegamos a tener contacto con amigos reales, no con avatares en videojuegos. Que es algo también que está... Barrio, tenías barrio, salías, ¿no?, a la calle. Sabías, y acá en el Perú en particular, porque fuimos una generación cuya infancia fue entre las bombas de Sendero Luminoso. Claro. En un país, ¿no?, que era una combinación entre Afganistán y Venezuela. Tenías la hiperinflación económica y la violencia terrorista. Entonces, pero qué loco, ¿no? Porque yo vivía en esa época en la primera cuadra de Juan de Arona, en Lima, los que son de Lima, con la avenida Arequipa. La primera cuadra, que ahora hay un edificio enorme al lado de un Dollar City. Y a mí me explotó la bomba del Banco de Crédito en la cuadra 7 y me explotó la de Camino Real. Así es. ¿Tú te acuerdas que hace también unos años reventaron una bomba ahí en el Polo? Claro. Bueno, yo estaba como a 7 cuadras. Sentí el bloom, o sea... Y eso que en esa época ya había bajado el tema del terrorismo, cuando hicieron el atentado en el Polo, ¿no? Claro, nosotros hemos balanceado nuestra alimentación con leche en sí, con así lectura. Somos la generación lechensi, efectivamente, ¿no? Pero somos la generación que nos tocó, y creo que es que eso es muy importante, las circunstancias forman carácter. Fuimos una generación que vio lo duro que fue para nuestros padres salir adelante. ¿No? En un país donde tenías que hacer colas, donde había mercado negro para comprar aceite, que te llevaban para hacer la cola para el agua, para el azúcar. Donde veías, y porque nosotros somos bendecidos en ese sentido, nosotros no hemos pasado lo que otras personas han pasado en mucha peor situación. No, claro. O sea, tú tenías gente que en las noticias, oye, ¿qué estás comprando para el almuerzo? No, estoy comprando Nicovita. Nicovita, que es alimento para pollo. Claro. No, aquí me he comprado mi medio kilo de huesito y pellejo para hacer mi caldito. ¿Te acuerdas? Habían recetas, me acuerdo en estos programas de cocina que había. Que eran la de Don Pedrito, que te hacían unos menús con 3 soles. Con hueso de pescado, claro. Entonces, una generación que crece en esas circunstancias aprende a valorar lo que tiene. Perdón, el malcriado de Yen Chen, Nakazaki, dice, según mi generación, ustedes son viejos lesbianos. Bueno... no, vamos, lo vamos a... ¿dijo eso? Ahí está. ¿Ah, sí? Ok. Ya vamos a conversar ya cuando te vea en privado, mi querido... Y Carlos Polo dice, nosotros somos los sobrevivientes de la leche en sí. Nosotros somos efectivamente, eso es cierto. Entonces hemos tenido la vida no solamente fue lo que recibimos en casa, que era todavía una formación en valores, la familia en ese momento jugaba un rol fundamental. Todavía teníamos primos. Tenías una familia extendida, papá, mamá, ¿no? Pero creo que el entorno nos hizo valorar mucho el amor a los padres, a los hijos, el tema familiar, la responsabilidad, la disciplina, no dar nada por sentado, ni creerte merecedor de premios y de beneficios porque tenías que ganarte. O sea, la palabra derechos iba acompañada con deber. Claro. En la generación millennial, ya con vamos a decir, y no solamente en el Perú, en general en Occidente, ¿no?, que ha tenido un crecimiento económico, sobre todo los países que no eran del norte, como se habla en la Academia Progre, ¿no?, Estados Unidos, Canadá, Europa, sino el resto, donde se elevan poco a poco los estándares de vida. Es una generación que ya vive más entre algodones.
¿no? Entonces ya los problemas no son problemas inmediatos, los problemas son qué color de vestido me pongo, o soy hombre o soy mujer. Bueno, acá Felipe Aguado dice, ahora te llega el azúcar por Rappi. Efectivamente. Ya no tienes que hacer cola, como el papá de cola. Hugo, que dijo que tiene que hacer cola, tuvo que hacer cola desde las 4 de la mañana para comprar azúcar y algo adicional. Claro. Y ahora Felipe, que es nuestro amigo de la generación Z acá en el estudio, él pide por Rappi. Bueno, todos pedimos por Rappi, pero creo que ese es un punto importante. Entonces fue una generación que creció más entre algodón. Claro. Una generación un poquito más engreída, más disforzada. Esa sería entre 2000, ¿podría ser? Porque son los que acá en Perú han vivido en la abundancia. Millennial, 1990 para adelante, hasta el 2000 más o menos. No tengo claras exactamente yo tampoco, yo me hago un mundo con pero, eso. Bueno, pero es una generación la que nos sigue, ya. La que sigue a la porque ahorita deben tener 30 y tantos. Sí, los mayores deben estar ya raspando los 40, ¿no? Y después ya entramos a la generación Z, que es una generación creo que se forma hace 5 o 6 años. No, la generación Z dice que son los que han nacido a partir del año 2000. ¿Puede ser? Que podría ser, efectivamente, podría ser, ¿no? Pero que ahorita tienen 20, 18, 22 años. Y cuando tú lees las características de la generación Z, y no es algo que tú solamente leas, sino que lo ves. Claro. Los más jovencitos se cansaron de ver estos raros con los pelos pintados, llorando por todo, gritando, pidiendo que el Estado les resuelva todos los problemas. Las víctimas. Les saturó el victimismo, les saturó la opinión, ¿no? La opinión única. O sea, que no tengas tú la libertad de expresar lo que piensas y lo que sientes, porque si no te ajustabas al canon, estaba afuera. Se hartaron de eso. Es una generación rebelde, es una generación. La generación Z, estas son las características, es una generación conservadora. Eso es lo que he leído. ¿Y por qué lo estás viendo? Incluso, y esto lo pueden revisar, o sea, varias publicaciones, entre ellas The Economist, esta revista progre británica, alarmada por el aumento de conversión entre jóvenes de la generación Z al cristianismo, o sea, catolicismo, las diferentes variantes, ¿no?, de los protestantes. Justo, Felipe, cuando puedas, pon en pantalla, cuando busca ahí que te lo pasé, hay algo que salió, si no me equivoco, en El País, preocupadísimo de los conservadores universitarios en España. Bueno, a ver. Ahorita que salga ahí lo van a ver. Sí, pero esa es una característica, ¿no? Que son jóvenes que se hartaron de los excesos de los milenios. Se hartaron de los excesos, entonces siempre vas a ver que la generación que sigue hay una especie de rechazo, rebeldía, claro, efectivamente, a la anterior, ¿no? Mira, ahí está, justo, dice, movimientos conservadores se hacen fuertes en la universidad pública, ¿no? El crecimiento en España del voto ultra, aparte es voto ultra, ¿no? Bueno, este creo que es El País. Claro. Tienen su reflejo en los campus, ¿no? Entonces, tienes esta generación, que es una generación mucho más con una ética de trabajo, meritocrática, muy importante. Es una generación que abraza a Dios, o que abraza la espiritualidad de alguna manera. Si no se vuelven católicos o cristianos, por lo menos quieren encontrar un sentido en la fe. Pero ¿tú no crees que sí hay un regreso a religiones más formales? Porque acuérdate que la generación anterior es más New Age. Totalmente. Y bueno, de ahí vamos a tocar ese tema, pero es una generación de emprendedora. ¿Por qué? No solamente por lo que vieron, sino porque les toca. Como te decía, estos jovencitos no van a competir solamente con otros jóvenes, van a competir con la inteligencia artificial. No, y acá en el Perú, por lo menos, o sea, hasta ya se acabó el bono del que te había plata y que te podías cambiar de trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en Red Bull, yo en el del año 2003 al 2008, y en esa época, bueno, no sé si ahorita seguirá así, obviamente yo no era la sampler la que manejaba, porque yo ya tenía 28 años, 27, contratábamos a los más jóvenes que eran como los que hacían el marketing, y me acuerdo clarito que pasaban por un proceso como de selección largo, y de repente llegaban, tenían 18 años, 19 años, y al mes te decían, voy a renunciar. ¿Y tú por qué? No, porque mi papá me ha dicho que este verano mejor esté en la playa o nos vamos a ir a Miami, y renunciar. Y claro, yo me acordaba de la época en que yo empecé a trabajar en el año 96, mira, que eran 10 años de diferencia, y que yo trabajaba en el comercio, te pagaban poquísimo, pero
cuando decían, están haciendo recorte personal, te escondías debajo del escritorio Claro. porque sabías que si te despedían, Ujú. o sea, para conseguir chamba, y eso es lo que está Era muy pasando difícil. ahorita. Ujú. No sé si tú has visto como Sí. que también hay un problema de trabajo, ya los chicos no se pueden colocar tan fácilmente. No sé qué opinas tú sobre yo los veo un poco, también como que estudian en universidades y salen al mercado y no es lo que se les prometió cuando te vendieron la superuniversidad, la supercarrera. Entonces ya no sé si mejor estudian algo técnico, porque estoy soltando ideas, igual en la universidad ya Ujú. no hay humanidades, entonces prácticamente sales como un técnico más. Ujú. Bueno, es parte del descalabro de todo un problema mucho, mucho más amplio, ¿no? Que es de orden, ni siquiera hemisférico, yo diría de corte global. Em, la amenaza de la tecnología está detrás. Lo que pasa es que siempre digo, ¿no? Todos los análisis políticos, económicos y socioculturales son incompletos o están viciados de origen si es que no se incorpora La variable la variable tecnológica. tecnológica. Es Sí. imposible. Ese es tu campo Eh, más importante, digamos. Totalmente. Entonces, tú dices, ok, ¿qué está pasando con los jóvenes? Efectivamente, no hay, el tema del mercado laboral es ahorita un tema muy fuerte porque no hay suficiente oferta de trabajo.